entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, días antes de ser crucificado y de resucitar. La determinación de Jesús por cumplir la profecía que había sido dada mucho tiempo antes por los profetas, donde hablaban sobre que Él iba a entrar a Jerusalén montado en un asno. Jesús sabía que tenía que hacerlo, que tenía que pasar por Jerusalén, porque todo lo que habían dicho los profetas tenía que cumplirse. Nosotros también sabemos que todo lo que está aquí escrito en la palabra del Señor tiene que cumplirse y se va a cumplir. No importa lo que nosotros veamos, nosotros sabemos que el cumplimiento de la palabra de Dios es inminente. La importancia de la Pascua. El pastor decía el domingo pasado que la Pascua es importante para el pueblo de Dios. Anteriormente, la Pascua era la celebración del pueblo judío de la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. La Pascua está ligada a libertad, pero hoy en día sigue estando ligada a la libertad, pero a la libertad de nuestro espíritu. La Pascua, para nosotros los cristianos, conmemora la liberación de nuestro espíritu a través del sacrificio de Jesucristo. Para los que creen en Él, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. No somos siervos esclavos, somos hijos y somos libres en Él. Escuchamos hablar sobre Jesús entra al templo y causa un caos para devolverle el justo orden al templo. Así como nuestra vida muchas veces está desordenada, muchas veces hemos sacado a Dios de nuestro corazón, del lugar que le corresponde, y entonces todo se vuelve un caos. Empezamos a hacer las cosas, pero no las hacemos con el sentido correcto. Venimos a la iglesia, pero ya venimos por costumbre, por rutina. Así mismo estaba el templo de Israel. Estaban vendiendo. Dice que Jesús le dijo: mi casa será llamada cueva de ladrones. Qué fuerte, ¿verdad? Pero él estaba diciendo esto porque aunque lo que estaban vendiendo era para el sacrificio y se estaba ofreciendo sacrificio, ese sacrificio no tenía validez porque no tenía sentido. No lo estaban haciendo con la intención ni el corazón correcto. Hoy en día nosotros también podemos caer en eso. Podemos venir y cantar por cantar. La intención no es que tú vengas a la iglesia y que te sientes ahí, que levantes la mano. La intención es que de verdad Dios reine en tu corazón y cuando tú levantes la mano, tú entiendas que Dios está mirando desde el trono, que tú le estás adorando, que Dios se está agradando de esa ofrenda porque se le está dando de corazón. Jesús ordena y restaura cuando llega a nuestra vida, pero también nosotros tenemos que tener la disposición y darle la libertad para que Él pueda cambiar todo lo que a Él no le agrada, todo lo que impide que su propósito se cumpla en nuestra vida. Jesús nos muestra prioridades, compromiso y nos enseña que debemos ser antes de hacer. Vivimos haciendo y haciendo. Incluso para el reino vivimos haciendo. Pero ¿qué somos? A veces olvidamos quiénes somos en Dios. Y necesitamos hacer ese alto. Que no debemos dejar que la rutina nos quite el sentido de lo que hacemos. También vimos que la llegada de Jesús causa diferentes reacciones. Cuando Jesús llega, causa una reacción diferente en cada persona. Algunos, cuando Jesús entra en su corazón, tienen que adorarle, tienen que servirle, tienen que inclinarse, tienen que cambiar. Pero otras personas lo rechazan. Le causa rechazo porque como Jesús confronta toda nuestra perspectiva humana y nosotros queremos estar en nuestra zona de confort, donde todo está bien para nosotros, que nadie toque nuestra fibra sensible, que nadie nos quite aquello que nos gusta. Pero cuando Dios te quita algo
y te está diciendo que deje algo, es porque vas a estar mejor sin ese algo. Pero a veces no lo entendemos. Jesús causa división, nos separa del mundo. Jesús nos separa de la multitud. Jesús cambió la historia y la separó en dos. Así Él quiere también causar una reacción en nuestra vida. ¿Cuál es la reacción que vamos a tener ante la llegada de Jesús a nuestra vida en este día? ¿Vamos a seguir a ignorarlo o nos vamos a detener y nos vamos a postrar ante Él y lo vamos a adorar? Y hoy vamos a hablar del liderazgo de Jesús. Jesús es proclamado rey. Jesús entra a Jerusalén y las personas gritan Hosana al Rey de Reyes, reconociéndolo como rey en ese momento. El Domingo de Ramos fue una declaración pública de Jesús como el Mesías y nuestro Salvador. Las personas, aunque más tarde le iban a crucificar, en ese momento estaban participando en el cumplimiento de la profecía que había dado el profeta Zacarías anteriormente. Aunque más adelante, porque también tenía que cumplirse para que tú y yo pudiéramos estar aquí, pero en ese momento se estaba cumpliendo aquello que la palabra dice. Y esto nos da a nosotros la esperanza y la fe para saber que todo lo que el Señor nos ha prometido en algún momento determinado también se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Que la gente estaba esperando. El pueblo judío incluso todavía está esperando a un rey que llegue con autoridad. A un rey que llegue a libertarlo, pero físicamente. Ellos estaban bajo el yugo del imperio romano. Y ellos estaban esperando un rey que lo iba a libertar de ese yugo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor está muy interesado en nuestra alma. En que nosotros seamos verdaderamente libres. No solamente en nuestro físico, no solamente que seamos libres de cualquier opresión que tengamos, que seamos libres de un gobierno. Él quiere libertar nuestra alma, nuestro corazón. Porque la verdad es que la verdadera libertad es la que se siente aquí adentro. Y la verdad es que todo esto que nosotros estamos viendo un día va a pasar. Entonces, ¿de qué vale? Aunque queramos amontonar cosas, aunque queramos vivir bajo el yugo de los afanes, aunque queramos y nos dejemos envolver en el sistema, siempre vamos a estar envueltos en el sistema porque estamos en esta tierra. Pero el Señor quiere que tú entiendas que la libertad que Él trae hoy en día es una libertad que está por encima del sistema y por encima de toda circunstancia para traerle paz a tu alma. Y para que un día, cuando Él regrese, que Él va a regresar esa vez, entonces sí con autoridad y poder, para llevarse a los suyos. La gente esperaba un rey que entrara en un caballo imponente, declarándole la guerra al pueblo romano. Sin embargo, Jesús entró en un asno, símbolo de humildad y justicia. Nuestro rey es un rey de justicia, un rey humilde. Un rey al que nosotros llamamos Señor y al cual debemos imitar. Y como imitadores de Jesús, ¿saben qué? También debemos ser humildes y justos. Filipenses 2, del 5 al 8, resalta la humildad de Cristo, indicando, oiga cómo dice Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, con todo el esplendor que tenía en el cielo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que no escatimó esto, no pensó en esto, se despojó de su realeza, de su grandeza, para venir por ti y por mí.
un reinado de humildad. El rey del mundo. Pero se humilló hasta lo sumo. Se hizo siervo. Incluso en algún momento lavó los pies de sus discípulos. Un ejemplo de humildad al cual nosotros deberíamos imitar. Humildad en el liderazgo. Muchos de nosotros tenemos posiciones de liderazgo en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Y así como Jesús eligió entrar en Jerusalén de forma humilde, montado en un asno, aleluya. Asimismo Dios quiere que nosotros, aleluya, ejerzamos nuestro liderazgo. Que si nosotros estamos en una posición de eminencia, nosotros también podamos ser justos. La palabra cristiano significa imitador de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Dice que Dios no escatimó lo que tenía en el cielo. No se aferró a eso. Lo dejó y vino por ti, por mí. Y se hizo siervo. Carpintero. Aleluya. Y ese día estaba entrando en Jerusalén. Pudo haber entrado, wow. Pero sin embargo, él eligió entrar de una forma humilde. Mostrándonos el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, que es el camino a la humildad. Jesús eligió entrar a Jerusalén montando un asno, símbolo de paz, humildad. Aquí él hace un contraste entre la perspectiva humana de un rey conquistador, un rey poderoso, y la perspectiva real de un Dios de paz. Dios viene a tu vida a traer paz. Dios viene a nuestra vida a traer paz. Dios no viene a tu vida a traer guerra. Y nosotros también debemos llevar paz. Nosotros también debemos ser pacificadores donde nosotros estemos. El evangelio es paz, es gozo y es justicia. Cualquier otro evangelio que le abren por ahí, mire, es mentira. El evangelio es paz. Por eso es que hoy en día nosotros vemos cómo el enemigo se ha inmiscuido en las iglesias para traer guerra. Y nosotros tenemos que ser sabios. El evangelio no es para estar confrontándonos unos a otros. Dios nos confronta con su palabra. Pero tú y yo somos llamados a ser pacificadores, a mostrar a Cristo, a dejar que sea Cristo que transforme los corazones de la persona. Nosotros no podemos llamar a nadie como llaman por ahí, hijo del diablo. Dejemos que sea Dios. Nosotros no podemos estar entre nosotros como hermanos atacándonos porque aquella persona hace algo que a mí no me gusta, algo que yo entiendo como que está mal. Dejemos que sea Dios. Paz y humildad. No importa la posición en que nosotros nos encontremos o algún día Dios nos lleve. La palabra también dice que el más pequeño es el mayor. Y nosotros estamos para servir. Hace poco nosotros estuvimos en un pequeño taller, en una convención. Y hay una frase que todavía me queda sonando en mi mente. Y es la frase que es mejor servir que ser importante. Si nosotros queremos imitar a Jesús, la verdad es que somos llamados a servir, no a que nos sirvan. Y si usted es llamado a ministrar, a dirigir a alguien, a dirigir un grupo en la iglesia, a pastorear, si algún día Dios lo llama a pastorear o lleva a las naciones, entienda que es mejor servir. Entienda que su modelo siempre tiene que ser Jesús. Nuestro modelo es Cristo, el estándar es Cristo. Y cuando nosotros entendemos que nuestro estándar, que el modelo que nosotros debemos seguir es Jesús, entonces vamos a tener que entender que debemos ser humildes y pacificadores. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza que nos da Jesús en su liderazgo de humildad? Sirviendo a los demás con amor, siendo empático con la situación de los demás, entendiendo que no todo el mundo tiene la misma fortaleza, no todo el mundo tiene la misma capacidad para entender. Es difícil, no es fácil. Cuando usted dice, pero qué es que le decimos y le decimos, pero el Señor te dice que con paz,
con paciencia, sigas sirviendo. Que no te canses, porque Dios nunca se cansó contigo y aún no se cansa ni se va a cansar. Es mejor servir que ser servido. Es mejor servir que ser importante. Es mejor servir y parecerse a Cristo Jesús que parecerse al mundo siendo egoísta. Cuando venimos a Jesús se murió el yo. Lo que importa es tu prójimo. Es lamentablemente que hoy en día solamente hablamos de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres y todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere brillar. Pero le tengo noticia. Si usted se considera seguidor de Jesús, quien debe brillar, ¿sabe quién es? Jesús. El centro es Jesús. Lo que importa es lo que Jesús quiera. Porque lo que Jesús quiere para nosotros es, dice su palabra, agradable y perfecto. El segundo punto que quiero mencionar es el reconocimiento de este día al verdadero reinado de Jesús. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo, gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En ese momento la multitud reconoció a Jesús como su Rey. Un momento de un cumplimiento profético, como hablábamos antes, y la declaración de la realeza divina de Jesús. Así como en ese día ellos reconocieron, también hoy en día nosotros debemos reconocer a Jesús como Rey. Y que se cumpla en nosotros su propósito, su plan perfecto. Debemos cederle al Señor el control de toda área de nuestra vida. Y esto en verdad uno lo dice, pero aplicárnoslo es bastante difícil. No es fácil decirle al Señor, controla toda área de nuestra vida. Hay áreas en las que nosotros no dejamos que Dios entre. Y muchas veces nosotros repetimos ciclos y repetimos situaciones porque no es la manera en la que nosotros nos estamos conduciendo la correcta, porque no estamos dejando que Dios sea el dueño y el Señor de nuestra vida. Cuando Dios es dueño y Señor de nuestra vida, ya nosotros no vivimos para nosotros. Y hay cambios. Hacemos lo que no nos agrada. Muchas veces cuando alguien te hace algo, tú quieres responderle con algo peor, ¿verdad? Tú quieres, si alguien te hizo una maldad, nosotros queremos vengarnos por nosotros mismos. Queremos responderle, queremos devolverle. Sin embargo, cuando nosotros tenemos al Señor como Rey de nuestra vida, tenemos el ejemplo de Jesús, de que mientras iba camino a ser crucificado, le dieron latigazos, lo abofetearon, lo escupieron. ¿Cuántas cosas no le hicieron? Pero no era el momento de Jesús levantarse con poder. Era el momento de Jesús ser sacrificado para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Muchas veces no es el momento. No nos toca a nosotros revelarnos. Muchas veces tenemos que callar. Y reconocer la divinidad de Dios en nuestra vida. Reconocer que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios. Esto implica muchas cosas. Implica entender que nosotros no estamos bajo el gobierno del sistema, estamos bajo el gobierno de Dios. Y aunque sí es verdad que nosotros estamos en la tierra y mientras estamos en la tierra vamos a tener que cumplir con ciertas cosas, ciertas normas terrenales, pero por sobre todas las cosas está el reino de Dios. ¿Y cómo yo me doy cuenta que el reino de Dios está establecido en nuestra vida, que es una prioridad, que yo reconozco a Jesús como el Rey de mi vida? Incluso cuando nosotros tenemos compromisos en la iglesia, mostramos si Dios es Rey de nuestra vida, o si es el sistema o es el mundo el Rey de nuestra vida. Mucha gente reconocían y gritaban cuando Jesús iba entrando por Jerusalén. Arrojaban palmas, arrojaban ropas y gritaban: Él es el Rey. Pero de verdad ellos reconocían en el fondo de su corazón que Jesús era su Rey. De verdad ellos dejaban que Jesús reinara. Muchas de esas personas que estaban gritando Él es Rey, al otro día gritaban: crucifíquenle. Muchas veces nosotros cantamos que Él es Rey,
Muchas veces nosotros cantamos que te cedemos el control de nuestra vida. Muchas veces venimos y adoramos al Señor en la iglesia. Pero realmente nosotros en el fondo de nuestro corazón estamos dejando que Dios sea el rey. Le estamos reconociendo, tenemos la conciencia de que es un rey. Un rey que te dicta, aleluya, cómo tú debes andar y cómo tú debes caminar. Un rey de justicia que vela por ti, que cuida por ti, que pelea a tu favor. Pero un rey al que le debemos pleitesía. Un rey al que debemos inclinarnos y adorarlo, rendirnos de verdad a Él. No al sistema, no a los afanes. ¿Cuántas excusas nosotros ponemos? Él es nuestro rey, pero pareciera que nuestro rey es el dinero. Pareciera que nuestro rey es el mundo. Pareciera que nuestro rey son nuestras amistades. Pareciera que nuestro rey son las banalidades de este mundo. Nuestros vanos deseos. ¿De verdad Dios es rey de nuestro corazón? ¿El trabajo? ¿La familia? Es verdad, nosotros necesitamos trabajar. Es verdad, nosotros necesitamos dinero. Es verdad, nosotros tenemos que tener amigos. Nosotros necesitamos cuidar de nuestra familia. Pero Él es tu rey. Él es el rey soberano por sobre todas las cosas. Y si nosotros nos rendimos a Él, si dejamos que Él gobierne nuestras vidas, las preocupaciones por el dinero, las preocupaciones por las posesiones, las preocupaciones por la salud, todas esas preocupaciones van a desaparecer. Y yo no te estoy diciendo que tú no vas a tener necesidad y no van a venir momentos de tristeza, momentos en que tu vida sea tan variada por las circunstancias de este mundo, porque estamos en el mundo. Y Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí. Yo ya le he vencido. Pon tu esperanza en Jesús, porque Él viene a reinar por siempre. Y todo esto va a pasar, todo lo que estamos viviendo ya no va a importar más. La iglesia será arrebatada un día. El Rey de Reyes va a venir con poder y gloria. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Él escudriña lo más profundo. Y Él sabe. Hazle hoy tu prioridad, que sea Rey de verdad. Lo que tú quieras, Señor, donde tú digas y como tú digas. Así como yo me levanto temprano, porque si yo no poncho antes de las 6, me van a poner medio punto en el trabajo. Mira, yo voy a llegar temprano al templo el próximo domingo porque yo necesito, antes de que empiece la alabanza, tener un momento de adoración contigo personal. Yo necesito preparar mi corazón para poder adorarte en libertad. Yo quiero reconocerte como rey. Eso significa que yo no me gobierno, pero qué bueno que tú eres un rey de paz, que tú eres un rey de justicia, que tú eres un rey noble, que pesa con justicia los corazones. Qué bueno. Hoy estamos aquí y debemos reconocerle, pero cuando tú te vayas, cuando salgas de aquí, también reconoce a Dios en tu camino. Reconoce a Dios antes de acostarte, desde que te levantes, entiende que Él es rey y que Él tiene el control de tu vida. No importa lo que esté pasando, todos estamos pasando por algo. La vida es una rueda. Hoy pasamos una cosa, superamos algo, mañana vamos a enfrentar otra cosa. Y este mundo va en decadencia. Esto no lo va a arreglar nadie. Iglesia, despierta, iglesia, entiende que Dios no se ha movido de su trono. Él está en su trono. Él está en su trono. Cuando tú pases por una circunstancia, recordemos que Él está en su trono, que Él no se ha movido, que Él es quien pelea por ti. Es tiempo de que nos sacudamos. Pongamos todo en las manos del Señor. Esta humanidad, estas emociones que cada día nos traicionan. Desde que nos levantemos, que lo primero sea ponerle en las manos de Dios. Yo no puedo con este sentimiento. Yo no puedo con esta emoción. Yo no puedo con este dolor. Yo no puedo con esta tristeza. Pero tú sí puedes. Yo no puedo, Señor, yo quiero. Cuando tú te propones hacer algo para Dios, cuando tú te propones levantarte, el enemigo sabe que le queda poco tiempo en esta tierra.
Y cada día nos pone más trabas, cada día nos pone más cosas para que nosotros nos desenfoquemos y dejemos de mirar al Rey de Reyes y dejemos de reconocerlo en nuestro camino. Cada día hay algo diferente y las cosas se van a poner peor. Pero déjame decirte que Pablo y Sila una vez estaban en la cárcel, dice la palabra, que en lo más profundo, y ahí ellos cantaban, ahí ellos adoraban. Déjame decirle que cuando ellos estaban ahí, ellos eran libres. Aunque estuvieran detrás de los barrotes de la cárcel, ellos eran libres. Así que no importa los afanes, el sistema, las deudas, las circunstancias, procura ser libre. Quizá tú tienes deuda y eso es un yugo de esclavitud, pero Dios quiere hacerte libre. Las deudas van a estar ahí porque la consecuencia de nuestras faltas, de nuestro pecado, de nuestro mal manejo, la consecuencia quizá de una mala decisión o de una decisión de emergencia, van a estar ahí, pero vas a tener paz. La libertad que Dios te trae consiste en paz y gozo en medio de las circunstancias y donde quiera que tú estés. La multitud reconoció a Jesús. Y yo te pregunto, hoy tú lo vas a reconocer, pero cuando salgas allá afuera, vas a seguir reconociendo al Señor como tu Rey, como tu Señor. Cuando vayas mañana al trabajo, vas a dejar que sea Dios que reine en tu vida cuando vengan a hablarte, cuando te molesten, cuando se levante un compañero contra ti, cuando tu jefe se levante contra ti. ¿Vas a dejar que Dios reine en tu actitud? ¿Vas a representar el reino de Dios? ¿Sabe que nosotros somos embajadores y representantes de este reino? Y como tal debemos comportarnos. Es difícil. Díganmelo a mí que en estos días, y a veces se me quiere salir como... porque todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Pero hay momentos en los que tenemos que retroceder y reconocer que nosotros tenemos que modelar a Dios. Tenemos que modelar a Cristo. Y Él es un rey de humildad, de paz. Un rey al cual debemos reconocer. El punto número 3 es el cumplimiento de la profecía. Todo lo que Dios dice se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir. Punto por punto, letra por letra. No importa el tiempo que pase, todo lo que esté escrito se va a cumplir. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Zacarías 9:9 predice la entrada de Jesús a Jerusalén y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada de Jesús a Jerusalén fue el cumplimiento de esta profecía que Dios sacaría muchos años antes. Esto nos anima a confiar en las promesas de Dios. Hay una frase que yo he hecho mía, hasta creo que fui yo que me la inventé, pero si acaso alguien fue, nada, me dicen para darle el crédito, pero creo que fui yo. Y es que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero tienen fecha de cumplimiento. Lo que Dios dice, Él no te dice que para mañana. Y muchas veces nosotros nos desesperamos porque la espera desespera. Muchos años antes, los profetas hablaron de la venida del Mesías. Muchos años antes de que Jesús naciera, profetizaron paso a paso las cosas que Jesús iba a hacer mientras estaba en la tierra. Pero la gente, cuando Jesús vino y estaba cumpliendo paso a paso lo que dijeron los profetas, ustedes pueden creer que ellos no le creyeron. Se habían olvidado. Muchas veces también nosotros estamos pasando por cosas y Dios nos dio una palabra hace mucho. Y porque no me he visto el cumplimiento aún, no quiere decir que no se vaya a cumplir. No se vencen las palabras de Dios, no caducan. Antes que tú vayas a Él o Él venga a ti, esa palabra se va a cumplir.
Yo no sé si alguien me escuchó o si alguien necesitaba escuchar esto hoy. Antes de que tú vayas a Él o que Él venga a ti, eso que Él te prometió, eso que Él dijo de ti, se va a cumplir. Porque lo que Dios promete lo cumple. Por encima de ti, por encima de mí, por encima de lo que sea, por encima del mismo infierno, se cumple. Que esto nos anime a levantarnos. Que esto nos anime a caminar, a pisar firme, a caminar con gozo, a cantarle con gozo al Señor en medio del desierto. En medio de las circunstancias, en medio de la cárcel, en medio del proceso. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda, haz memoria. Es importante por eso mantener nuestra vista en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque mientras nosotros escudriñamos las escrituras y volvemos y leemos, nuestra fe crece. Pero si nosotros desviamos la mirada, no sacamos el tiempo para hablar con Dios, no sacamos el tiempo para leer la palabra de Dios, para saber qué es lo que dice de Él, cuáles son las promesas de Dios. Mire, muchas veces la gente anda buscando profetas. Y usted tiene la mayor profecía en sus manos y en su celular. Hoy está al alcance de todos. Si usted no tiene una Biblia física, la tiene aquí. El pueblo de Dios anda confundido porque anda escuchando profecías por aquí y por allá. Pero hay una profecía que Dios Jesús hace mucho y que dieron los profetas antes de. Y nosotros la estamos ignorando por ir a buscar profecía de hombre. Debemos entender que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Pero usted tiene que saber qué palabra es que se va a cumplir en su vida. Y cómo usted tiene que someterse a Dios. Y cómo es que es el reinado de Dios. Usted tiene que conocer ese rey. Usted sabe que si el pueblo judío, a pesar de que esos eran los libros que ellos leían, el Nuevo Testamento, el Torá, si ellos de verdad lo hubiesen escudriñado con el corazón correcto, ellos se hubiesen dado cuenta que Jesús era el Señor de verdad. Se hubiesen dado cuenta que ese día se estaba cumpliendo una profecía. Muchos simplemente estaban viendo quizá un acto bonito. Oh, ¿y quién es ese? Nosotros tenemos la palabra de Dios y muchas veces ignoramos lo que dice sobre nosotros. Y por eso todo lo que dicen por ahí lo andamos creyendo y le andamos diciendo amén a todas las cosas. Y por eso muchas veces andamos divorciados del propósito de Dios. Y por eso muchas veces nos alejamos como el pueblo de Israel de la tierra prometida. Usted no necesita más profecía que la que dice la palabra de Dios. Y sí es verdad que Dios usa personas para hablarte, pero hay un filtro que tú tienes que tener y es la palabra de Dios. Todo aquel que venga a decirte palabra y no coincida con lo que dice la Biblia, no viene de Dios. El fuego del Espíritu Santo es muy bueno, que hablen en lengua, que brinquen, que salten. Lo importante es que se ajusten a la palabra de Dios y que nuestra vida se someta a la palabra de Dios y que entendamos que ahí es que está la mayor profecía para nuestra vida, que ahí es que están las mayores promesas para nuestra vida, que de esas promesas es que debemos depender y no de las promesas que te haga un hombre. Que no es que me profeticen que Dios me va a dar una casa, que Dios me va a dar una jipeta, que Dios me va a dar. Es bueno, pero déjame decirle que Dios está más interesado en tu alma. Y esa es la mayor profecía. Esa es la mayor promesa, que Dios promete salvar tu alma. Que todo lo que nosotros podamos poseer se va a quedar. Que la casa que te dijo el profeta aquel que Dios te va a dar, que es posible que sí te la dé, no es lo que importa. Es la salvación de tu alma. Es que dice la palabra, hay una profecía que dice que Jesús va a regresar en las nubes con poder y gloria. Eso es una promesa. O yo voy a Él o Él viene. Pero Él promete que va a reinar por sobre todas las cosas y que nosotros reinaremos con Él. Esperar en las promesas de Dios. Esperar pacientemente en las promesas de Dios, entendiendo que lo que Él dice de nosotros se cumple y que sus planes para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Que tenemos que estar
constantemente escudriñando la palabra de Dios para que nosotros podamos siempre tener nuestra fe ardiendo. Y el último punto que le quiero traer habla de la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios confronta a las personas porque es diferente al concepto que las personas tienen. Nosotros encasillamos a Dios en un molde. Nosotros ponemos a Dios a nuestra imagen, a nuestra manera, cuando nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros creemos que Dios piensa como nosotros, que juzga como nosotros. ¿Se imaginan si Dios juzgara como nosotros, dónde estaríamos hoy? Mateo 21:5 enfatiza la naturaleza pacífica del reino de Jesús. Un Dios pacificador. Dice: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. A diferencia de los reinos terrenales, que son autoritarios, que incluso oprimen al pueblo, abusan de su poder, el reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de humildad. Dice que nuestro Dios es manso, un rey manso, pero no menso como dicen. Un rey manso, pero sabio, que reina con justicia. Y así también nos enseña a nosotros la mansedumbre, que no importa lo que nos haga. La verdad es que yo me pongo a pensar, es complicado, pero es fácil. Es fácil, pero también es complicado. En verdad, uno pensar en todas estas cualidades de Jesús y quererlas aplicar a nuestra vida es un poco difícil, porque la verdad es que nosotros no somos mansos, no somos humildes, aunque digamos que sí. A nosotros nos hacen algo y fácilmente es difícil. La buena noticia es que no peleamos solos. Dios está a nuestro favor y Él es quien nos modela. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo se enseñoree sobre esas actitudes, sobre nuestras emociones y que Él reine. Si Él reina, Él no frena. Si Dios reina, nosotros podemos ser mansos. Quizás un día se te fue y te airaste y respondiste de forma con tu razón, porque muchas veces nosotros tenemos razón. Sí, le digo yo. Pero lo importante es reconocer y poner a Jesús como nuestro modelo. Si nosotros ponemos a Jesús como nuestro modelo, nuestro enfoque es Jesús, empezamos a ver esas cualidades de Jesús y aplicarnos a nuestra vida, mire que sí se puede. Y dejamos que el Espíritu Santo que el Señor dejó para que nos guíe, para que nos transforme, para que sea nuestro modelador, nos redarguya. Si dejamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, Él nos frena. Él frena nuestra boca, Él frena nuestra lengua, Él frena nuestras emociones. Cuando queremos responder, Él nos frena. Pero eso es si nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida. Que el Espíritu Santo sea que nos controle. Muchas veces nos zafamos, pero Dios entiende. Lo importante es volver y entender que Él es un rey diferente a todos los reyes. Es un caballero. Sí, decimos que Dios es un caballero, pero la verdad es que es un Dios de paz. Él te va a dejar. Pero tú sabes que al final hay una consecuencia. Dios promueve la paz y la humildad. Y eso es lo que nosotros como sus hijos debemos promover. La reconciliación entre los hermanos. Aleluya. ¿Saben que el Domingo de Ramos no es solo un evento histórico? Es una lección que nosotros podemos interpretar de diferentes maneras y traer a nuestra vida todos los días, reconociendo el liderazgo de Jesús, reconociendo su humildad, reconociendo su mansedumbre, reconociendo la naturaleza divina de Dios y dejando que sea Él que cada día reine en nosotros. No sé cómo ustedes se sienten hoy en día. Yo sé que muchas veces nosotros nos sentimos como agobiados, estresados, pero cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios y reconocemos que Dios es un rey
es nuestro Rey, es más fácil para nosotros lidiar con las situaciones diarias. Es más fácil para nosotros enfrentar cada situación. Hoy en día nosotros podemos reconocer al Señor como nuestro Rey a través de la acción que nosotros hacemos con nuestros hermanos, a través de nuestro liderazgo. Si estamos en una posición de eminencia, siendo justo, siendo humilde, trayendo paz donde nosotros lleguemos, que la atmósfera se transforme cuando lleguemos a un lugar, que la gente sienta algo diferente al vernos a nosotros, que la gente al estar con nosotros perciba que nosotros no somos de este reino. Es necesario que nosotros nos distingamos, que nosotros nos separemos del mundo en ese sentido, que la gente pueda percibir algo diferente en nosotros, que no seamos uno más, que reconozcamos que somos de este reino, del reino de Dios, y como tales nos comportemos, como hijos del Rey. Y que pongamos en este día todo a los pies del Rey y que Él sea nuestra prioridad. Nosotros hablamos mucho de prioridades, pero la verdad es que a la hora de aplicarlo no lo hacemos, no se nota. Nuestra prioridad siempre es otra cosa que no es Dios, que no es su reino. Y eso es en parte falta de fe, falta de reconocer su divinidad, falta de reconocer que Él es Rey, que Él es todopoderoso, que Él puede suplirte, que tú dependes de Él y no del trabajo, que Él es que te provee la fuerza para trabajar, que Él es que te da la salud para levantarte y trabajar. Cuando tú entiendes eso, tú pones a Dios por encima de todas las cosas. Cuando tú entiendes eso, tú priorizas estar aquí el domingo. Y no solamente estar aquí el domingo, sino tener el tiempo para adorar a Dios en tu casa, donde quiera que tú estés. Cuando tú reconoces que Él es tu Rey y tú reconoces su autoridad en tu vida, aunque te duele el cuerpo, aunque tú no puedas levantarte, tú lo vas a hacer. Entonces, hoy es un buen día para que nosotros redireccionemos nuestro enfoque, que nuestro enfoque sea darle el lugar al Señor que le corresponde, el verdadero lugar que Dios le corresponde, reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente cantarlo, no solamente decirlo aquí, sino reconocerlo con nuestros actos. Puedes ponerte de pie, aleluya, santo eres Jesús.